Jesús es traicionado por Judas y de ahí lo cogen y lo entregan para que sea juzgado, para que sea maltratado. Entonces, nosotros más adelante tenemos las 7 palabras de Jesús, pero no es, queremos dar un preámbulo para que conozcamos verdaderamente cómo así Jesús dio las 7 palabras. No es que cogió y dio 7 palabras nada más. Hubo un preámbulo en la vida de Él, en el sacrificio de Él por nosotros, para que esas palabras nos den ahora un aliento de vida. Mi hermana Consuelo nos va a dar una pequeña resumen. Buenos días, queridos hermanos, bendecidos en el Señor. Sabemos todos que comenzamos a Jesús entregado por el mismo discípulo, y de ahí comenzó todo ese calvario, todo ese dolor, todo ese sacrificio que hizo Jesucristo durante todo en ese proceso. No fue fácil, porque de ahí comenzó de un lado a otro, viendo, le dieron a Pilato, luego después lo mandaron al faraón, después lo mandaron otra vez, y cada uno se hizo que lavarse la mano y decir, esto no es mi problema. Pero ya Jesús en su interior sabía de lo que iba a pasar, sabía de lo que iba a tener, sabía de lo que iba a sufrir y todo. Es que cuando una persona lo cogen preso y todo, ¿qué pensamos nosotros en nuestro interior? Que vamos a ser maltratados, que vamos a ser juzgados, que vamos a ser, ellos van a tener toda la razón y que uno no tiene ninguna razón. Así mismo pasó en este periodo, en este momento, cuando Jesucristo fue arrestado, pues cogido y todo y entregado. Y vemos que cada palabra, cada cosa que dijo nuestro Señor Jesucristo ya estaba escrito, ya estaba en un proceso, y sabíamos que todos los que estamos aquí sentimos ese dolor ahora, porque es un momento de reflexión de nuestra vida, de ver cómo alguien, un ser humano, porque era humano en ese tiempo, era humano, y sentir toda la presión, todos los golpes, todos los azotes, todo lo que, la injuria que tuvo, que no hubo ni un momento nadie que puede decir no era culpable, no era lo que se dice ni nada, simplemente estaba ya para ser juzgado y para venir y para hacer algo más grande, el rescate de todas nuestras almas, de toda nuestra vida, porque por ese rescate nosotros estamos aquí hablando de lo que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Por eso es de reflexión, es de amor, es de ternura, de fe, de esperanza, que no importa que 1000 problemas tengamos, no importa que 1000 cosas se nos avecinan, no importa que nosotros verdaderamente andemos por unos valles de sombra, sabiendo que nosotros tenemos a alguien más perfecto, a alguien que cumplió hasta el final lo que verdaderamente Él hizo. Fue una victoria, es una gracia que ahora nosotros tenemos por el don de nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí que comienza el verdadero calvario, el verdadero azote, el verdadero sacrificio, el verdadero amor para todos nosotros, porque Él nos amó, Él nos dio todo y por eso nos considera a nosotros hijos de ellos. Y en esta mañana, al recordar todas estas cosas, que si tenemos en nuestro interior algún rencor, si tenemos en nuestro interior alguna braveza, si tenemos en nuestro interior alguien que nos ha ofendido, si tenemos en nuestro interior alguien nos ha humillado o alguien ha hecho algo por nosotros, es hora de ver lo que hizo Jesucristo en la cruz,
dando su vida, dando su última gota de sangre, su sudor, para darnos a nosotros esa vida, y esa vida que ahora nosotros tenemos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana, con este preámbulo, damos inicio al comienzo de las 7 palabras y comenzamos con la hermana acerca de la primera. lo que Dios ha dicho cuando se encontraba en la cruz del Calvario. Y pues la parte de las 7 palabras que tocó es la primera palabra que la encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 34, donde nos dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo me preguntaba qué sintió Jesús en ese momento cuando tuvo el valor y el amor de decir perdónalos, porque en ese momento él estaba crucificado, le dieron con clavos en sus pies, en sus brazos, le dieron de latigazos, cargó esa cruz tan lejos y soportó tanto dolor hasta desangrarse y ver a todos desde aquí, en esa cruz, mirar cómo lo despreciaban, cómo lo negaban. Y es muy difícil aplicarlo en nuestra vida diaria, ese perdón que Dios nos inculca a nosotros a dar al prójimo, porque nos vemos inmersos en muchas situaciones en donde tenemos que soportar ofensas, dolores que nos causan, incluso que muchas veces vienen de nuestra propia familia, ¿verdad? Pero Él, en su infinito amor, le dice a nuestro Padre: perdónalos. Y a nosotros se nos hace difícil muchas veces perdonar. Guardamos en nuestro corazón resentimientos, muchas veces odio, y no tenemos ese valor y hasta decimos muchas veces: no me siento preparado para perdonar. Pero él tampoco estaba preparado, y el Señor nos enseña que no tenemos que estar preparados para perdonar. Simplemente debemos de recordar lo que Él vivió en esa cruz, que no hay dolor para nosotros tan grande como el que Él soportó en ese momento, que no solamente sufrió un dolor físico, sino un dolor en su corazón. Y aún en su dolor, Él nos dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. El pastor también me mencionaba que era como a lo personal un ejemplo de mi vida, ¿verdad? Pero antes de eso yo quería mencionar unos capítulos, algo corto, de donde Dios nos enseña en su palabra a perdonar, aparte de la palabra que estamos viendo ahorita, que es la principal, 23-34, Lucas, ¿no? Lo encontramos en Mateo 6:14. Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes. En Mateo 18:22 nos dice: no te digo que perdones hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Colosenses 3:13 nos dice: sean comprensivos unos con otros y perdónense. Si alguno tiene queja contra el otro, así como el Señor los perdonó, también perdonen ustedes. Y pues perdonar no solo significa decirlo de la boca para afuera, sino sentirlo, soltar la carga que llevamos, porque es una carga cuando uno siente algo en su corazón que ha recibido de un hermano o de cualquier persona, un ser humano, o una ofensa, algo que le haya herido.
soltar la carga para así sanar nuestro corazón. Y eso es una decisión. Y pues en el ejemplo que yo les traigo personal, ahorita estoy pasando una de esas pruebas, pero yo quisiera más adelante dar testimonio de eso, porque yo sé que detrás de eso hay un gran testimonio, porque Dios tiene un propósito. Amén. Y entonces pues he escogido algo que sucedió desde mi niñez, lo cual se refiere a la separación de mis padres, de cómo mi papá engañó a mi mamá. Bueno, y hubo una infidelidad de parte de él, donde mi mamá encontró en su propia casa a su mejor amiga con mi papá, y de cómo 3 hermanos y yo vivimos esa situación tan difícil, porque ver a unos padres que siempre han estado agarrados de la mano, pero que de un momento a otro sucede este tipo de cosas. Y bueno, en ese entonces lo que mi mamá hacía con nosotros era, lamentablemente, me da mucha pena decirlo porque ella no es una mala mujer, pero en esos momentos de dolor de ella nos sembraba odio en nuestro corazón hacia la señora que estaba con mi papá, que me está engañando, y también hacia mis hermanas, porque papá tuvo 2 hermanas con la señora, ¿verdad? Y nunca nos enseñaron a querernos, era todo lo contrario. Allá va fulanita de tal y cual, éramos niñas, ¿no? Empújala, peñícala, ante todos los males que usted se puede imaginar. A la señora lo mismo, la tal y cual, esto y lo otro, que te quitó tu papá. Mira, incluso con mi papá mismo, o sea, era sembrando el odio. Mira tu papá, no te quiere, no está aquí, no te trae esto, no te trae lo otro, estás enfermo, no viene, no te cuida. Bueno, de todas las maneras es por haber. Y bueno, le doy gracias a Dios porque me han dado fortaleza, porque estoy llorando en este momento, porque sí, es un tema que de verdad me pega bastante. Entonces, cuando mi papá fallece, yo busco de mis hermanas, que fue en el 2015. Busco de ellas porque Dios habló en ese momento a mi corazón, ya que me tocó ver cómo ellas miraban de lejos el cadáver de mi papá, sin poder acercarse, como si hubiesen hecho algo malo, porque el hijo nunca tiene la culpa de lo que los padres a veces hacemos. Y yo de verdad sí tenía ese rencor en mi corazón, que no me dejaba perdonar, y hasta el día de hoy mis hermanos y mi mamá me llevan. Pero yo conocí a Dios, yo conocí a ese Cristo que murió en esa cruz, que ha perdonado todos nuestros pecados, y es el que me ha enseñado a perdonar. En un culto yo pude sentir esa presencia del Señor, yo pude sentirlo, y estaba todo como dedicado para mí esa palabra, que yo tenía que perdonar, que tenía que sanar. Y hoy por hoy yo puedo estar cerca de la señora y cerca de mis vecinos, que son mis hermanas, porque de hecho hasta lo negaba. Decir que son mis hermanas, que las amo, y a la señora también el amor de Cristo, porque ella está en los pasos, en los caminos del Señor, gracias a Dios. Y bueno, hablando para que algún día mi mamá y mis hermanos saquen todo ese resentimiento, ese dolor que a uno lleva
muchos años atrás. Y yo decirles que pueden pasar muchas situaciones en la vida. Yo les puedo traer este ejemplo de personas que han sufrido violaciones, que le han matado a un hijo, le han asesinado a un hijo, incluso de las mismas familias, el daño lo causan. Y es difícil ponerse en los zapatos de esas personas, de decir que no perdonan o cómo lo perdonar. Pero nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos que Él en su palabra nos inculca el perdón y nos lo enseñó en esa cruz, donde murió por nosotros, donde pudo haberse negado a estar allí. Y en vez de decir perdónalos, castígalos, decidió. Entonces Él nos demuestra a nosotros en su palabra cómo vivir, cómo sanar el corazón, cómo aprender a perdonarnos los unos a los otros. Entonces, hermanos, yo les invito a reflexionar que no es fácil. Tal vez usted puede ver a una persona o a otra recibiendo mucho dolor, mucho lastimado por alguna persona, pero somos hijos de Dios, estamos en los caminos de nuestro Señor y debemos vivir conforme a esa voluntad, porque es su voluntad que nosotros sanemos y perdonemos de corazón. De corazón, si hemos ofendido a alguien, si hemos lastimado a alguien, de cualquier forma, pues sacar ese resentimiento, olvidar ese resentimiento y amarnos los unos a los otros como Él nos ama a nosotros primero. La palabra que la encontramos en Lucas 23, 42. La palabra yo la leo en nombre del Padre y del Espíritu Santo y dice así: Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Bueno, la palabra de Dios nos quiere decir que aquí se habla de tres personajes: dos ladrones y el Hijo de Dios. Bueno, hablando de ladrones, los ladrones eran unos delincuentes que cometían errores, que cometían muchos delitos. También la palabra de Dios dice que aquí fue crucificado un hombre bueno, que no había hecho nada, que pagó el precio de nuestros pecados. Amén. Que vino este mundo a salvarnos, a darnos la plena libertad, a darnos la vida eterna. También nos dice que Él sufrió 39 latigazos. Cualquier persona nos va a sufrir eso, porque nosotros cuando le hacemos algo, nos duele. Amén. Nos duele mucho, pero este hombre pagó la deuda de nuestros pecados, pagó el alto precio de nuestras vidas. Él hizo, yo creo que como hombre, Él tuvo mucho miedo. Amén. Pero como Hijo de Dios tenía que cumplir el propósito que su Padre le había ordenado aquí en la tierra. También dice que Él, cuando murió en la cruz de Calvario, Él abrió la puerta. ¿Para qué? Para darnos la vida eterna, para darnos la plena libertad. Y esa vida eterna que nadie nos puede dar, solo Él, que murió en la cruz de Calvario de nuestros pecados. Como dice un versículo, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Nosotros, sin ver, hemos creído en Él. Porque Él dice que ha creído a su anuncio y que nos ha dado vida en abundancia. Él es el único que puede darnos vida eterna. Con amor a Él también nosotros podemos perdonar. Como dijo nuestra hermana Martita, a veces nos duele el alma perdonar, pero somos hijos de Dios, tenemos que perdonar. ¿Pero de qué? De corazón. A veces decimos yo te perdono, pero no. Y entonces eso no es perdón. Nosotros debemos perdonar. Porque siendo el Hijo de Dios, nosotros que somos pecadores, Él murió por todos nosotros en la cruz de Calvario para que nosotros tengamos la vida eterna. Amén. Entonces, había dos personajes ahí, dos ladrones, que un ladrón le insultaba, le decía, si tú eres Hijo de Dios, sálvate de esa cruz y sálvanos a nosotros. Entonces viene el otro y le dice, tú tienes temor de Dios, nosotros le estamos pagando, dice, el pecado que cometimos, pero este hombre no hizo nada malo.
creyó en su palabra, él aceptó, o sea que él creyó sin ver. Y nosotros a veces no creemos. Nosotros decimos, yo tengo que ver para creer. Entonces este hombre creyó en él. En ese momento, cuando él creyó en su palabra, y creyó en él, porque él tal vez tenía, él vio en él algo bueno, algo maravilloso. Entonces, vuelvo y te repito, él murió por nuestros pecados para darnos vida eterna, y esa vida que nos da una vida en abundancia. Por eso dice en Juan 3:16, porque tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo único para que tengamos la vida eterna. Su único Hijo fue Él, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces, el ladrón le dijo a Jesús, dice, a ver, él le dijo, dice, a ver, dice aquí, le dijo, dice, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Él le dijo que se acordara a él cuando llegara a su reino. ¿Qué le dijo Jesús? Que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón, ¿dónde está? Está en el paraíso. Amén. Entonces ese es el poquito mensaje que yo entiendo, y que Dios le bendiga, y que sigan adelante en los caminos del Señor, y cualquier cosa. Bendición del Señor. Recordemos que la iglesia está en este momento como María ante José. Está lista para tener un matrimonio muy hermoso. Y se dice aquí las bodas del Cordero, las bodas en plural, porque la multitud es enorme, millones de hermanos arriba de las escrituras. Entonces vamos en este momento, mis amados hermanos, con la tercera palabra que dijo el Salvador. Me imagino yo en un día, una tarde soleada, que el maestro con tremendo dolor en sus manos y en sus pies, cómo le azotaron, cómo le golpearon, todo eso él soportó. Entonces vamos a ver nuestra Biblia, mis amados hermanos, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19. Los versículos 26 al 27. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27. Bien. También quiero decir algo, mis amados hermanos, antes de entrar en la palabra. Cada vez, amados hermanos, cuando se escuchaba yo decir que va a haber a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, yo comenzaba a llorar por lo que le pasó al maestro en manos de pecadores, lo que le pasó al maestro con el mismo pueblo que le dijo, sana, bendito el que viene, pero le dicen, crucifícalo. Qué corazón tan horroroso y terrible de Israel. Pero lamentablemente para ellos ya estaba profetizado. Entonces yo escuché decir al Señor, hermanos, debemos estar dichosos y gozosos por aquel que dio su vida por ustedes y por mí. Si Él no hubiese venido, amados hermanos, nadie estuviese aquí. Nadie. Posiblemente solamente el pueblo de Israel, por Dios, nadie más. El resto, ¿qué habría hecho Dios con nosotros? Con todo, debe usted y yo estar agradecidos a Dios por lo que hizo allá en el golpe, en el pueblo de Israel. Entonces vamos en este momento, mis amados hermanos, dice aquí la palabra del Señor que Jesús estaba allí crucificado, y aún allí Él dio responsabilidades, en este caso por parte de su madre, a Juan el amado. Tanto era este amor que Juan tenía por el maestro que él se fijó en él y le dijo inmediatamente a María, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Juan se lo queda mirando y dice, ¿por qué a mí? Porque, amados hermanos, cuando él ve algo digno de ser reconocido, él lo dice, y es alabar a la persona de Jesús. ¿Por qué no le dijo el maestro
hermano mayor a sus otros hermanos y hermanas, tengan por favor a mi madre, cuidándola hasta lo último, mientras ella esté aquí en esta tierra de vivientes. Pero no, se fijó en este caso en uno de sus apóstoles, el cual dice que la recibió en su casa. Hermanos queridos, cuando Dios da responsabilidades en el ámbito ministerial, no hay que presentar objeciones ni salirse, en este caso, de estas responsabilidades que son un privilegio para cada obrero aprobado. Entonces, mis amados hermanos, yo les motivo, cuando el Espíritu Santo en Cristo Jesús le llama, le dice que necesito acá, inmediatamente, amados hermanos, hay que acudir. Decía el hermano Jimmy también en cuanto a nuestras madres, hay que cuidarlas, que no están aquí, y también los vivientes. Y ese amor que tenemos para con los hermanos, también para nuestra madre terrenal. Entonces, mis amados hermanos, Dios es un Dios de misericordias. Y porque Él no cambia, no somos consumidos. Porque el Maestro viene a buscar y se viene con su iglesia, en busca de su iglesia, para librarnos de la ira de Dios. Así que, mis amados hermanos, por favor, miremos lo que hacemos, y dice el apóstol Pablo, teniendo cuidado de todo, inclusive de uno mismo. Que el Señor le bendiga, hermanos queridos. Todo lo que Jesús vivió el transcurso desde que salió cargando su cruz hasta el momento que expiró y entregó su espíritu al Padre. Esta mañana a mí me toca meditar sobre la cuarta palabra, que la vamos a encontrar en Mateo 46. Dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra, y cerca de la hora novena Jesús exclama a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después de haber sufrido Jesús tantas cosas, desde el momento que fue capturado, Él padeció infinidad de cosas, tanto injurias, golpes, azotes, que yo creo que ningún ser humano lo puede soportar. Pero en el momento que Él clama al Padre mediante estas palabras, si ustedes se dan cuenta que Jesús durante toda su vida, Él siempre se dirigía a su Padre como Padre. Pero en esta palabra dice: Dios mío, Dios mío. Y según lo que yo estaba leyendo, dice que Él estaba orando el Salmo 22. Si ustedes me acompañan a ver un momentito el Salmo 22. Y el primer versículo dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando vino el Hijo de Dios aquí en la tierra, vino con un propósito, pero Él vino con dos naturalezas. Es el único que estuvo aquí en la tierra y fue el único hombre que tenía dos naturalezas. Y si ustedes se preguntan qué pueden ser esas dos naturalezas, pues vino con una naturaleza divina como hijo del Padre, una persona divina que hacía milagros, y una naturaleza humana que fue condenada en la cruz por nuestros pecados, porque dice que nada divino puede contagiarse de pecado.
quiero que ustedes me ayuden a ver algo que lo vamos a encontrar en una porción de la palabra. Dice que anteriormente, para el perdón de los pecados, se ofrecían sacrificios. Las personas sacrificaban corderos. Y los corderos que eran sacrificados no tenían ninguna falla, no eran algo impecables. Y por eso yo les invito a ver en la palabra de Dios, en Juan 1:29, si alguien me puede ayudar. A ver, hermano José Luis. Yo no solamente quiero que me vean hablar, yo quiero que ustedes interactúen conmigo. Siempre me gusta que no solamente nos pongamos así medio dormitados cuando estamos aquí en la casa de Dios, sino que estén atentos a lo que se está hablando. La palabra de Dios le conoce al Padre y al Espíritu Santo. El siguiente día vio Juan a Jesús. Juan 1:29. Entonces me equivoqué. Juan 1:29 dice, el siguiente día, sí, así. Perdón, sí. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exactamente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero es algo puro, algo que no tiene pecado. Entonces ese Cordero era el que estaba ahí clavado en la cruz para la redención de nuestros pecados. Él no fue crucificado porque era algo pecador, sino que Dios puso ese Cordero ahí para la redención de los pecados de nosotros. Por eso cuando Él estaba en la cruz y exclamó esa palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre nunca se separó de su Hijo en la parte divina, porque en la parte divina nuestro Señor Jesucristo no podía cargar con pecados por ser divino. Él desamparó en ese momento al pecado en la parte humana, ¿sí? Y por eso Él exclama eso. Él en ese momento sintió que el Padre se había alejado de Él. Y muchas veces cuando nosotros cometemos alguna falta, hacemos caso omiso a lo que Dios manda de su palabra y nos suceden situaciones que son muy dolorosas para nosotros, que son muy desagradables. Nosotros sentimos ese alejamiento de Dios, porque cuando nos sucede algo, nosotros sentimos que Dios no nos escucha, Dios no nos oye. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos carne pecadora. Si nosotros fuéramos algo divino, el Padre siempre estaría con nosotros. Pero como nosotros somos parte de ese pecado que llevamos en nuestra carne, pues en el momento que nosotros cometemos una falta, Dios se aleja de nosotros, pero no nos va a dejar, sí se va a alejar. Por eso Dios sintió en ese momento que Dios lo había abandonado. Jesús sintió en ese momento que Dios lo había abandonado. ¿Pero por qué? Porque Él estaba cargando sobre su parte humana, porque Él vino hecho hombre de carne y hueso aquí a la tierra. Entonces en ese momento Él sí sintió ese alejamiento del Padre hacia la parte humana, mas no en su parte divina, en su parte espiritual como hijo de Dios que es. Porque Él vino a dar su vida en la cruz por nosotros. Él se llevó, en esa cruz, se llevó nuestros pecados. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, hermanos, cuando nosotros pequemos, acordémonos que nosotros somos de carne y hueso, que Dios nunca nos va a desamparar. Aunque no lo veamos, aunque no sintamos su presencia, Él siempre va a estar con nosotros. Simplemente Él no soporta el pecado, ¿sí? Simplemente Él quiere que seamos mejores personas, que cumplamos su palabra, porque Él, mientras nosotros cumplamos lo que en su palabra está escrito y seamos mejores seres humanos, Él siempre nos va a escuchar. Acuérdense, mi hermano, Dios nunca desamparó a su hijo. Dios siempre estuvo con Él. Pero lo que a Él no le agrada es el pecado, hermanos. Amén. Aquí esta palabra la encontramos en Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Nuestro Señor Jesús, estando en la cruz, dijo, tengo sed, después de haber padecido todo lo que padeció, sufrió cargando una cruz, y humanamente sintió sed, porque él era 100% hombre y 100% humano. Y en su agonía dijo, tengo sed. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho humanamente, tengo sed, sin pensar en las consecuencias de esta palabra, y que son bíblicas, que expresan a una acción de necesidad de agua en nuestras vidas? Y él humanamente sintió sed estando en la cruz del Calvario, padeciendo todo lo que padeció por amor a nosotros. Ahora en un momento de necesidad, él sintió esa sed. Esa sed, dice la palabra de Dios, que fue para que se cumpliese la escritura, porque él vino con un propósito, y el propósito era morir por nosotros, para que nosotros pudiésemos tener la vida eterna. Tengo sed, dice el Señor Jesús, estando en la cruz del Calvario. ¿Qué harías con esa pregunta que Jesús te hace en la cruz del Calvario? ¿Qué le ofrecerías? ¿Acaso lo mejor que tenemos? ¿Acaso lo mejor que yo tengo? Un corazón de piedra no da agua. Un corazón indiferente solamente da sequedad. Nuestro Señor Jesús padeció todo lo que padeció en esa cruz por amor a nosotros. ¿Y nosotros qué le ofrecemos? ¿Qué le damos ante tal petición cuando Jesús nos dice, tengo sed? Y Jesús nos manda a reflexionar en esta época de Semana Santa, y que estamos recordando las 7 palabras, de que examinemos nuestros corazones. Recordamos también cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice que un soldado vino y clavó una lanza en su costado, y de allí salió sangre y agua. Pero esa agua no fue cualquier agua. Dice que esa agua fue para vida eterna. También nos damos cuenta, como dicen las Escrituras, de la mujer samaritana, que Jesús llegaba cansado de caminar y se recostó junto a un pozo. Y ahí encontró una mujer, la mujer samaritana, que era de Samaria, y le pidió agua.
judíos no se llevan con los samaritanos. Entonces Jesús le dijo, si tú supieras quién te pide de beber agua, le pedirías agua y Él te daría agua, esa agua que tú no tendrías la necesidad de venir a este pozo a sacar agua, porque Él da agua de vida, como dice la palabra de Dios. En Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si revisamos en Juan 7, 37, 38, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mira, fija tu mirada en esa cruz, en sus palabras que te invitan a ser parte de la vida, que te invitan a dar, a ofrecer, a compartir algo para poder aplacar esa sed, para aplacar tu propia sed. Algo grande se nos revela en la cruz. ¿Y nosotros qué le ofrecemos? ¿Qué le ofreces tú? ¿Qué le ofrezco yo? Tengo sed, te dice Jesús. Y te pide una acción, examina tu corazón, examina tu alma, examina tu ser. Mis amados hermanos, el Señor dijo, tengo sed, para que se cumpliese la Escritura. ¿Y cuál era la sed que el Señor dijo? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, que fue venir aquí a morir por cada uno de nosotros y darnos la vida eterna. Si alguno tiene sed, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Creo que el mundo tiene sed de Dios, tiene sed de... Jesús nos está llamando a que vayamos a la fuente de agua para que ya no volvamos a tener sed jamás. Yo tengo sed. ¿Usted tiene sed? ¿Sed de qué? Sed de estar en la presencia de Dios. Sed de ver a Jesús, de ver a Dios en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros vecinos. Sé de que muchos matrimonios se han restaurado, se han transformado. Sé que ya no son los mismos. Me gustaría cantar un pedacito de una alabanza que dice: dame de poderte contemplar.
invito a que todos tengamos esa sed de buscar a Dios y de darle lo mejor y hacer la voluntad como Él quiere. Amén. Buenos días, hermanos, bendiciones. Vamos a continuar con otra palabra más que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz. Vamos a anunciar una palabra poderosa, una palabra escrita desde hace mucho tiempo atrás. Es una palabra fuerte que dijo Jesús en la cruz. ¿Cuál fue? Consumado es. Vamos nosotros, hermanos, a trasladarnos en ese momento. Un monte llamado Gólgota, 3 cruces levantadas. En medio de esa cruz, el Hijo de Dios, Jesús. Un cuerpo herido, un rostro desfigurado, una respiración agonizante. Y las personas que estaban ahí parecía que ya eso era el final, pero no. Lo que muchos pensaban, pero Jesús en ese momento dijo y exclamó: consumado es. Lo encontramos en Juan 19:30. Pero hermano, quiero que pensemos y veamos que esa palabra no fue una derrota. No fue una derrota, pero sí fue un grito de victoria que dijo Jesús. ¿Por qué? Porque vino en ese momento la redención del hombre, como escucharon, que Jesús vino con 2 naturalezas, humana y la divina, y la cumplió. ¿Qué hizo en esa cruz cuando dijo esa palabra? Nos perdonó nuestros pecados. ¿Y qué más? Venció la muerte. Es algo tan maravilloso. Y todo había sido logrado cuando Jesús dijo: consumado es. No fue derrota, y escuchemos y grabemos en nuestra mente, sino fue un cumplimiento a la palabra. Cuando Jesús dijo: consumado es, estaba declarando que todo, escúcheme, que todo lo que el Padre le envió a hacer estaba cumplido. Todo lo que el Padre le envió a hacer estaba cumplido, estaba terminado. Cada profecía, cada promesa, cada lo que mencionó el Antiguo Testamento, y lo hemos visto en lo que dice Isaías 53, cuando anunció en la antigüedad que Él será herido por nuestras rebeliones. Todo eso se cumplió en ese momento. Mi queridos hermanos, como podemos mencionar, que Dios no improvisa, Dios cumple. Hay una palabra griega que le decía en ese momento que se le llama tetelestai. ¿Qué significa esa palabra griega tetelestai? Significa que su deuda ha sido pagada en su totalidad. En ese momento, cuando decían consumado es como que decían tetelestai, tu deuda toda ha sido pagada. Esa es una palabra griega. En la antigüedad, cuando el tribunal, al comprobar que el acusado cumplía totalmente su condena, dice que le ponían un cartel en el pecho que decía tetelestai. ¿Y qué significa tetelestai? Que todo ya estaba pagado. Entonces, eso fue lo que hizo Jesús por amor a nosotros. Sabemos que Él no pagó una parte, sabemos que no dejó algo pendiente, sino que Él, con su palabra, lo pagó todo. El sacrificio que hizo Jesús, Él pagó el precio por nuestros pecados, porque su sangre
fue derramada para nosotros ser perdonados. Mire tan grande y maravilloso palabra que Jesús hizo. Una profecía dicha en la antigüedad, una profecía declarada hace mucho tiempo atrás que iba a ocurrir. Jesús nos dio la victoria porque venció la muerte y el pecado. Nos hizo una reconciliación con Dios porque tenemos comunión directa con nuestro Padre. La salvación que nos da nuestro Señor Jesucristo no se la gana, sino que se recibe. Consumado es, mis queridos hermanos, significa que no hay nada que agregar, que las cosas no van a ser por obras, no es por méritos, no es por esfuerzos, sino ahorita con Jesús es por la gracia. Porque por gracia somos salvos, dice su palabra. Hay una connotación que Jesús hizo algo tan grande y tan maravilloso. Cuando dijo consumado es, significa que también la batalla ya había sido ganada. Ya Dios hizo que su Hijo cumpliera lo que estaba descrito en la antigüedad, y no para el beneficio de su Hijo en ese momento, sino para el beneficio futuro que somos nosotros, llamados hijos de Dios, para recibir todo lo que Jesús hizo en el momento de la cruz. Cuando dijo esta palabra, nosotros venimos a obtener algo maravilloso, como lo menciona, que es esa salvación maravillosa. El Señor nos hace una pregunta: si todo ya está consumado, ¿por qué seguimos cargando la culpa que ya pasó? Si todos te fueron pecados, si todos tus pecados se fueron, ¿por qué nos reatribuimos y lo queremos sacar de nuevo si Jesús es el que pagó por nuestros pecados? Tenemos a un Jesús grande y verdadero. Tenemos a un Jesús maravilloso. Y recordemos que en la cruz Jesús no dijo, estoy derrotado, porque hubiera sido una palabra que él hubiera dicho, estoy derrotado, pero no. Dijo, consumado es. Todo es cumplido, todo está cumplido, todo está terminado. Todo lo que decía en la antigüedad está cumplido y hecho por mi Padre. Todo ya se ha acabado. Esta es la obra que Jesús nos dio a nosotros, la salvación maravillosa, una reconciliación, una nueva vida en Cristo Jesús, porque esta obra está terminada. Como decían en la palabra griega, tetelestai, consumado es, y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo estamos aquí con esta salvación maravillosa, victoriosa. Y de verdad que seamos nosotros, pensemos que estamos aquí porque así lo permitió nuestro Padre. Y estamos aquí por la gracia de Jesús, por lo que hizo en esa cruz, por lo que mencionó en esa cruz, y porque lo que nosotros sabemos, la historia que pasó y trascendió y lo que sufrió Jesús en esa cruz. Pero a pesar de todas las cosas, Él estaba cumpliendo un mandamiento de que Dios le había mandado a hacer y que no era fácil. Pero a pesar de todas esas cosas, de todo lo que hizo nuestro Señor Jesús, de todo lo que mencionó, de todas las palabras que dice, dijo esta sexta palabra, hermanos, y poderosa. Esa palabra que resume todo, que es consumado es, todo está terminado. Amén. La séptima palabra, en la cual la vamos a encontrar en Lucas 23:46, que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todos sabemos
que Jesús, en medio de la crucifixión, pues, Él no creo que en el momento que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no lo dijo porque estaba derrotado, lo dijo porque tenía esa confianza, ese amor hacia su Padre, con Él. Al decir en tus manos creo que nos da seguridad, confianza a pesar de cualquier adversidad, de cualquier problema. Él siempre está junto a nosotros y tenemos que tener esa seguridad, esa confianza directa hacia Él. Cuando dice, encomiendo mi espíritu, es cuando tenemos esa rendición voluntaria, dejar que Él actúe, que sea la voluntad de despojarnos de esas cargas. Tenemos que siempre estar confiando plenamente. Y creo que este testimonio, no me voy a alargar mucho, pero no sé si no recuerdo haberlo dicho aquí. Y si es así, pues creo que cuando el pastor estaba acá y decía que necesitaba hermanos para la séptima palabra, yo dije, siento que voy a ser una de ellas, pero jamás me imaginé que iba a ser esto. Y en mi vida pasada, en mi primer compromiso, fueron 12 años, felicidad, sufrimiento, lágrimas, golpes. Felicidad, rescato lo valioso que tengo, que son mis 2 hijos. Puedo decir que esa fue mi mayor felicidad. Lágrimas, llantos, sufrimientos, fueron de maltratos, físico, verbal. Maltratos no estoy hablando de una cachetada, estoy hablando de arrastres, de puñetes, que día a día lloraba sola en mi habitación, miraba esas 4 paredes para que mis hijos no vieran ese sufrimiento, ese dolor que llevaba adentro, y decía, Dios, ya no aguanto más, dame una señal para irme de este hogar, quiero seguir sufriendo, ¿hasta cuándo? Para decirles, hermanos, que ustedes han de preguntar por qué aguanto tanto, porque vengo de un hogar que no son padres separados, y para mí era algo normal aguantar tantas cosas para no separarme y que mis hijos crezcan sin su padre. Pero pasó algo, la cual tuvimos un accidente, y en ese accidente él no quiso que yo fuera al hospital, porque créanme, hermanos, que tenía mi pierna derecha totalmente mal. Mi rótula, mi rodilla era un pastel aplastado. Yo tenía esperanza de salvar ese hogar. ¿Y qué hizo él? Me dejó encerrada para que mis padres no me visitaran. Y mi hija tan pequeña tenía que ayudarme, yo amarrada a mi rodilla con un trapo aguantándome el dolor. Yo dije, no va más, yo ya no doy más, Dios mío, mis fuerzas se agotan. El último maltrato que recibí, créanme que fue horrible, el peor de todos, porque me siento como cuando veo la película, cómo le golpeaban a Jesucristo, cómo lo azotaban, y saber que alrededor de mi casa los vecinos escuchaban gritos, golpes tras golpes, y no sabían cómo ayudarme. Al otro día, él se levanta y se va a jugar, y se fue a una parte lejas a jugar, y yo dije, Dios, esta es la señal que tú me estás dando, yo me tengo que ir. No me importó lo material, no me importó nada, y tomé la decisión de irme. Dije, gracias Dios, pero creo que de seguir en los caminos correctos, creo que fui ese pajarito que le abrieron su jaula y voló. Y pasé por otro proceso, el cual
hicieron una maldad, que creo que para muchos éramos, o en este caso yo era incrédula, que fue la brujería. Yo escuchaba en mi voz la palabra muerte, en mi oído, perdón, la palabra muerte. A mi hija la trataba mal. Yo no era nadie, era como que una mujer hecha de piedra, de todo me molestaba, todo. Hasta que en el camino mi padre hacía carreras y se encuentra a una chica de la cual habló de la palabra de Dios y dijo: mi tía antes era bruja, ahora ella no es. Si desea, hable con ella y le puedan ayudar para sacarle lo que a ella le han dicho. No dudamos y buscamos a la hermana y fuimos a hablar con ella y ella dijo: yo ya no hago esas cosas, yo estoy en los caminos de Dios, lo que yo puedo hacer es buscar pastores para que nos ayuden. Y así fue, hermanos, como llegué a los caminos de Dios. Jamás creo que de tantos procesos que he pasado, porque ustedes no se lo imaginan todo por lo que he pasado y aún sigo pasando. Creo que no he desmayado, como se los he dicho en veces anteriores aquí al frente, en esa fe, en esa confianza, en esa seguridad que Dios tiene el control de todo, que yo he dejado en las manos de Él todas mis preocupaciones, así como yo les invito a ustedes, hermanos, que dejen sus preocupaciones, sus cargas, sus problemas, sus adversidades a Él. Porque yo sé que muchos han de decir: pero yo oro y no veo respuesta. Lo que pasa es que Dios actúa en silencio. Él está actuando en silencio porque nos está preparando para recibir la recompensa. Entonces, tenemos ahí esa promesa, ese versículo, Mateo 11:28, donde dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, descansemos, encomendemos nuestra esperanza, nuestra seguridad, nuestra confianza en las manos del Padre Celestial. Y antes de terminar, hermanos, quiero una alabanza. Créanme que la tenía desde hace muchas semanas atrás y me llegó, no tanto bonito, pero la voy a entonar. No se preocupe, hermana Carita, que no la voy a llamar. En totalidad a ti rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar, tómalo mi buen Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar, tómalo mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Amén, hermanos. 7 personas, 7 hermanos que nos han apoyado con un pequeño pensamiento sobre las 7 palabras. Como el tiempo vuela rapidito, pues el próximo año tenemos 7 personas nuevas. Así que vayan preparándose. Porque no vieron, digo quién, pero a veces hay chicas de azules que pueden estar el próximo año aquí. Amén.
Bien, antes de despedirnos nosotros, lo que los hermanos a veces han dicho, pues es algo de decisión propia de cada uno de ellos, lo que más o menos han tratado de identificar cada porción de la palabra, pero yo siempre digo que a veces nadie sabe lo que pasa en cada persona tiene su mundo, cada persona tiene sus problemas, y demos gracias a Dios que siempre conocemos a Dios, y a veces me hubiera gustado que hubieran entrado un poquito más en la palabra de Dios, porque nosotros creemos en Cristo, creemos en Dios, pero también nosotros debemos ver de que hay veces, así mismo como Jesús se sintió solo, soportó todas las pruebas solo, y no solo eso, sino que cuando estaba crucificado, la cuarta palabra especificó claramente de que desde la hora sexta a la hora novena, crucificado Jesús, hubo oscuridad. Y hay momentos en nuestra vida que nosotros somos como Jesús. Alzamos los ojos y no vemos ayuda de nadie. Que pensamos, que creemos que como Jesús, de que Dios nos ha abandonado, y clamamos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Hay veces que algunos de ustedes están en su casa con un cólico fatal y nadie se entera, nadie llama, y uno está rondando ahí, dándose vuelta de los dolores fatales. Hay momentos que muchos de nosotros estamos en los hospitales metidos y tratando en lo posible de encontrar algo en quien conversar o a quien pasarle los dolores, y así sea por palabras, pero no hay. Y muchas veces como Jesús clamamos a Dios y le decimos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Él no nos abandona. Lo que pasa es que a veces nosotros como padres vemos el sufrimiento de los hijos, y a veces nosotros compartimos el sufrimiento de ellos, pero los aguantamos. Con mayor experiencia en la vida, aguantamos. Si vemos que un hijo está que se retuerce del dolor, nosotros lo que hacemos no es sufrir, sufrimos con ellos internamente, pero a veces le decimos, tranquilo, que eso ya te va a pasar, Pasa un día, 2 días, 3 días, y nosotros seguimos, ya te va a pasar. Pero nosotros sabemos, sí, que va a pasar, pero mientras tanto nosotros también sentimos el dolor de cada uno de ustedes. Así que es lo que Jesús pasó